Hola, bienvenidos a mi canal Minacoquito. Sinceramente no sabía cómo iniciar este video, pero me comprometí firmemente por medio de Twitter a hacerlo, así que aquí estamos. No pude encontrar alguna línea de tiempo o algo así para la realización de este video, pero voy a intentar utilizar toda la información que conozco para su realización. Por cierto, sé que la voz de esta IA suena rara, pero es la mejor que encontré. Sigamos con el video. Para conocer un poco de la historia del Michaeng, tenemos que irnos a unos años atrás, específicamente al año 2015, en donde surge un programa llamado 16, el cual fue un reality show surcoreano producido por JYP Entertainment y transmitido por Eminent entre mayo y julio de 2015. El objetivo del programa era seleccionar a las integrantes finales de un nuevo grupo femenino de JYP, que terminaría siendo Twice. Durante este tiempo, Mina y Chaeyoung no se conocían mucho entre sí, pues Mina apenas llevaba un año siendo trainee, mientras que Chaeyoung ya llevaba 3 años. Incluso Chaeyoung dijo que la primera impresión que tenía de Mina es que ella era un fantasma. 언니 첫인상은 기억이 안 나는데 나도. 언니 그 이미지가 있었지, 약간. 귀신 같은? Sin embargo, en lo que duró el programa al aire, no interactuaban demasiado como para considerarlo quizás una amistad, pero sí tuvieron varios momentos juntas en cámara, y además, si eres muy fan del Michaeng, sabrás que en ese tiempo le preguntaron a Mina que con cuál miembro de 16 saldría si las chicas fueran hombres, y ella respondió que saldría con Chaeyoung. Según ellas, jamás fueron equipo en 16 o algo parecido. 우리 말도 안 했으니까 맞아. 뭔가 말을 그렇게 많이 해본 적이 없지. 진짜 우리 거의 16 시작하고 나서 그냥 친해졌으니까. 말했지. 근데 16 때 같은 팀 한 적이 없지 않아? 한 번도. Pero la verdad es que hasta 2 presentaciones hicieron juntas. Ahora, en ese mismo año, llega el tan esperado debut de Twice en el mes de octubre, 3 meses después de que se reveló la alineación final en 16. Pero, ¿cómo fue que surgió todo este ship del Michaeng? Aunque no puedo decir con certeza en qué momento específico fue que empezó el ship. Según ellas fue después de un live que hicieron juntas en la era Titi, llamado Mina and Chaeyoung Liev, en donde Chaeyoung confesó de alguna manera que se estaba enamorando de Mina. 그래서 라이브만 하면 그렇게 맞아. 언니랑 뭐가 있냐, 뭐 언니랑 사귀냐. 왜 어떻게 왜 그렇게 됐지? 그러니까 그 나도 시작점을 모르겠어. 근데 내가 생각을 해봤다. 근데 그 시작점이 약간 우리 그때 TT 때 우리 둘이 눕방 했었잖아. 뭔가 맞네. 그때 이후로 맞아, 뭔가 맞아. 그런 게 생겼어. Flashback. 아니 언니 뿌리는 모습 진짜 여성스러웠어요. 진짜? 진짜 나 깜짝 놀랐어요. 저는 반했어? 네, 반했어. 내가 반하면 안 되지. Pero en realidad la mayoría de los fans dicen que el Michaeng se originó después de que durante un fan meeting en el año 2015, cuando Twice recién acababa de debutar, las chicas estaban buscando un apodo para Mina, y Chaeyoung propuso el apodo Only Look at Chaeyoung, apodo que se tiene muy bien ganado hasta el día de hoy. Después de debutar, naturalmente Mina y Chaeyoung se volvieron mucho más cercanas, creando un lazo afectivo muy fuerte entre ambas, llegando al punto en que ambas incluso decían que parecían una pareja, y algunas veces actuaban como una, existiendo una gran cantidad de momentos entre ellas que sustentan este argumento. Por ejemplo, sus citas en Hawái, momentos de celos, miradas, videos, publicaciones en Instagram, etc. Sin embargo, después de más de una década siendo amigas, para la historia del Michaeng, se vuelven sumamente relevantes los años 2019, 2021, 2022 y 2023. Y a continuación te voy a contar por qué. En el año 2019, JYP Entertainment reveló que Mina se tomaría un descanso de las actividades del grupo, debido a sus problemas de ansiedad, siendo este uno de los años más difíciles para el grupo y para ONCE. Sin embargo, no haré énfasis en lo triste. Durante el hiatus de Mina, distintas personas que hacían parte del staff de Twice, en este caso una estilista, empezó a decir que Mina y Chaeyoung se llevaban muy bien fuera de cámaras y que incluso Chaeyoung siempre estaba haciendo reír a Mina, que era la miembro con la que más hablaba en ese tiempo. Y sumado a todos esos rumores y opiniones,
Por parte del staff, el 23 de septiembre de 2019, Twice estrenó su sencillo Feel Special. Esta canción fue el tema principal de su octavo mini álbum, también titulado Feel Special. Este enví toma relevancia en la historia del Michaeng, pero es algo que explicaré quizás en otro video. Durante las promociones de Feel Special, quien se encargó de cantar las líneas de Mina en su ausencia fue Chaeyoung. Y para quienes no lo saben, en la canción original ambas cantan la misma parte, solo que la voz de Chaeyoung está de fondo. Lo cual confirma lo que ella dijo hace unas semanas, que su voz y la de Mina se complementan muy bien juntas. 저랑 미나 언니가 제일 뭔가 톤이라든지 그런 부드러운 느낌이 좀 닮은 것 같아서. Además, durante la grabación del MV Chaeyoung, estuvo muy pendiente en que Mina se sintiera cómoda. El 20 de octubre de 2019, Mina sorprendió a los fans con su regreso. Durante el evento de Halloween de Once, conocido como Once Halloween 2. Este evento marcó su primera aparición pública tras una pausa de 4 meses. En dicho evento, Chaeyoung siempre se mostró comprensiva y estuvo con ella en todo momento. Posteriormente al regreso de Mina luego de su hiatus, Chaeyoung siempre demostró que podía contar con ella en todo momento. Empezaron a interactuar con más frecuencia y fue quizás por estas pequeñas acciones que los fans empezaron a tomarle más cariño al ship. De hecho, durante un live para celebrar el 5º aniversario de Twice, en el año 2020, Mina mencionó que se encontraba muy nerviosa, pero Chaeyoung le dijo que no se preocupara porque ella estaría a su lado. 네. 저는 그럼 뻔뻔하게 진짜 방금 생긴 얘기인데 아까 시작하기 전에 내가 떨린다, 잘할 수 있을까? 막 이랬는데 채영이가 괜찮아, 내가 옆에 있으니까 이랬어요. 셀프 미담이잖아요. 셀프 미담이잖아요. 채영이 그 미담을 해줬네. 그래서 그럼 채영 씨가 미나 씨 미담을 해주세요. 미나 그래서 관련된. 내가 네. 스스로 힘이 났다는 Siguiendo con el año 2021, el Michaeng crecía cada vez más. Pues el mismo año, en una entrevista con Jessie, ambas se escogieron entre sí cuando les preguntaron que con cuál miembro saldrían con matrimonio en mente. Lo cual hizo que los fans del Michaeng se despertaran de su tumba y dijeran, el Michaeng está vivo. 애인으로 삼고 싶은 사람. 사귀는 거예요? 데이트하는 거예요? 결혼을 전제로 사겨. 그렇지. 그거 많이 마인드를 다르잖아요. 갖고 이건 중요한 거야. 하나, 둘, 셋. 한 커플 만들어줄 것 같아. 왜 빨개진다 얼굴? 얼굴 이렇게 빨개지네. 태영 씨. 뭐야? 이렇게 몰아가니까. 저희도 서로 찍을 줄은 몰라도. 저희도 이렇게 너무. 왜 미나 씨를 찍었죠? 미나 언니는 뭔가 현모양처일 것 같아. 미나 씨는 왜? 저는 데뷔 전부터 계속 이런 질문을 계속 채영이를 찍었었어요. 오. 그냥 뭔가 사람 많이 받고 사랑스러운 그런 성격이어가지고. 내가 봤을 때 이게 호흡이 잘 맞아. 우리 서로 찍어주자. 막 이렇게. 우리 짠네. Por si no fuera poco, en ese mismo año Twice estrenó la serie de videos TW with Secret Friend, la cual consistía en un tipo de amigo secreto, en el cual cada miembro debía darle un regalo a otra miembro anónimamente. Cuando el video de Mina fue publicado fue demasiado obvio para quién era su regalo, el cual ella se tomó el tiempo de hacer a mano e incluso tomar clases de tejido para terminarlo, demostrando que ella es el estándar. Además, cuando Mina mostró el video de su misión en donde debía darle un masaje a Chaeyoung, sin que ésta se diera cuenta, digamos que el video habla por sí solo. Durante ese año existieron demasiadas interacciones incluso en los videos musicales de Twice, demostrando que el Michaeng estaba vivo, y más vivo que nunca. Para el año 2022, como de costumbre,
Chaeyoung felicitó públicamente a Mina por su cumpleaños en Instagram, dejando en claro que ella era su princesa. Y además estrenó Time to Twice Soulmate, que consistía en un show en donde todas las miembros de Twice iban a conseguir pareja, tipo 12 corazones, algo así como un tipo de rol. Esto da inicio a la tóxica relación entre Myouri y Nature Son, las cuales sí me permiten decir son unas manipuladoras narcisistas, pues pasaron todo el programa coqueteando con otras miembros para al final terminar juntas. Pero la verdad es que Nature Son sabía lo que quería desde el comienzo y lo consiguió. 아, 맞아요. 그런 분을 처음 본 것 같아요. 그래서 약간 전 또 일편단심인 성격인지라 느낌이 그쪽으로 좋습니다. 저 비용이에요. 아, 진짜요? 그래서 얘기한. 아, 그래요? Como si no fuera suficiente, en el mismo año, Twice publicó la serie de videos Twice Date, en donde dos miembros del grupo tenían una cita juntas. Obviamente los fans del Michaen esperaban que Mina y Chaeyoung tuvieran una cita, pero cuando se publicó la cita de Sana y Chaeyoung, en la cual Chaeyoung habló mucho de Mina, 뭔가 미나 언니 같지 않아? 닮았어, 그치? 어이, 나 말고 또 데이트하고 싶은 멤버 있어? 나는 또 미나라 그러지 마라. los fans perdieron todo tipo de esperanza, hasta que en un live a Nayeon se le salió decir que Mina y Chaeyoung tendrían una cita. 미나랑 채영이 나왔네. 나왔어? 안 나왔어? 그럼 나만 안 나왔어? Y luego en otro live con Chaeyoung, fingió demencia como si no lo hubiese dicho antes. 모르죠. 막상 나왔는데 맞아, 미챙이 아닐 아닐 수도 수도 있어요. 여러분, 긴장을 놓으면 안 된다고요. La cita Michaeng es probablemente el mejor contenido que nos han regalado del Michaeng en años, en donde se la pasaron coqueteando durante casi media hora y nunca aclararon si estaban saliendo o no. Incluso en la Polaroid que regalaron a Once no aclararon estos rumores. En este año el Michaeng empieza a tomar fuerza, teniendo interacciones en su gira Twice Fourth World Tour 3, en videos de Twice, en promociones, etc. Pero si ustedes pensaron que esto era increíble, en el año 2023 todo se pone mejor. La gira Ready to Be había iniciado y con eso surgieron muchas interacciones entre Mina y Chaeyoung. Durante la gira se les vio saliendo juntas muchísimas veces, algunas veces solo ellas dos, y otras con algunos miembros del grupo. Es en esta época que Chaeyoung decide comprar collares a juego para Mina y ella. Recuerdo demasiado bien que cuando Chaeyoung empezó a utilizar la parte de su collar con mucha frecuencia durante la gira, la gente se preguntaba de dónde había salido y si era algo que compartía con todas las miembros. Cuando un día de la nada nos enteramos que lo compartía solamente con Mina, ustedes simplemente debieron haber estado ahí. Es simplemente cine. Y de hecho a Chaeyoung le encantaba presumir ese collar con las otras miembros. Cuando les dije que el año 2023 se ponía mejor, no estaba mintiendo. Durante ese año, en una de sus muchas salidas, Mina y Chaeyoung tuvieron la tan famosa cita en la piscina. Y de hecho, en esa misma época se había hecho costumbre que de la nada Chaeyoung subiera fotos con Mina a sus historias de Instagram y aparte Mina por primera vez subió a las miembros en su cuenta de Instagram. Luego de su cita le pidieron a Mina por Bubble que por favor subiera las fotos de ese día, a lo que ella respondió que pronto las subiría. Pero parece que a Chaeyoung esto no le pareció, o la conocía muy bien para saber que ella no las subiría pronto, porque inmediatamente subió esta foto en su cuenta de Instagram con la descripción: ¿alguien tiene curiosidad sobre nuestro verano? Estoy segura de que los fans del Michaeng murieron y revivieron ese mismo día, porque yo definitivamente lo hice. Aparte, como si no fuera poco, en ese año hasta las propias miembros de Twice se encargaban de molestar a Mina y Chaeyoung, dando a entender que se gustaban o tenían algo entre ellas. 미나 씨가 혼자서 개인기 연마하는 날이 온다면 어떨 것 같아요? 어떨 것 같냐고요? 사랑스러울 것 같아. 뭐라고 사랑스러울 것 같아.
너 그거지 캐릭터. 이제 즐겨. 사랑해, 사랑해. Hasta el momento todo fue color de rosas. Chaeyoung le comentaba las publicaciones a Mina en Instagram como tóxica celosa. Utilizaba el collar que compartían juntas a cada rato. Mina lloró en las promociones del Misamo con la parte de Chaeyoung, en el video sorpresa que les hicieron las chicas. Chaeyoung se sonrojó mirando a Mina por un reto de miradas. Y luego salió a decir en un live que era editado. Un fan se hizo un tatuaje del Michaeng tamaño gigante en su brazo, y ellas lo vieron, en fin, lo normal. Pero luego inicia el año 2024, probablemente el inicio del fin y la decadencia del Michaeng. Quiero volver a aclarar en este punto del video que respeto la vida privada de ambas. Este video está hecho principalmente con humor, así que por favor no se lo tomen todo personal. Bien, continuemos con el video. El 2024 inició bien para Mina y Chaeyoung, con el MV de I Got You en febrero, en donde el staff de JYP se encargó de alimentar muy bien a sus fans. En el mes de marzo, Chaeyoung felicitó públicamente a Mina como siempre lo hacía, subiendo fotos nunca antes vistas de ella. Este es un dato muy importante del que hablaré más adelante. El mes de abril asistieron juntas, ellas solas, a un evento de H&M, lo cual en mis 6 años siendo Once no había visto en mucho tiempo. Esto habría sido una muy buena estrategia de fanservice, si unos días antes no se hubiese revelado que Chaeyoung tenía pareja. Luego de este evento, Mina y Chaeyoung se distanciaron. Todo el mundo se preguntaba, ¿dónde están Mina y Chaeyoung? Ya casi no se les veía juntas o casi no interactuaban como antes, hasta que volvieron los videos de Time to Twice, la serie de videos. Time to Twice Death Note se estrenó en mayo del 2024. Para esto quiero aclarar que era muy común ver a Mina y Chaeyoung convivir en los videos de Time to Twice, pero para esta temporada sus interacciones disminuyeron demasiado, e incluso Mina engañó a Chaeyoung para ganar el juego. Toda una mente maestra si me lo preguntan. 혹시 구야? 구 누구야? 야, 그치겠나 보다, 누가. 구 누구야? 정연 언니지? 나? 누가 썼어? 야, 난 너 파란색 져줬어. 심지어 지워주면 너 70개였던 거야. 진짜 웃는데? 꼴찌를 끝까지 바닥까지 내려주는 게 그게 그게 사는 법이라서. En este Time to Twice, a pesar de no haber muchas interacciones entre ellas, no había nada extraño tampoco, hasta que en el mes de julio se estrenó Time to Twice TD Wang Workshop. Si bien en esta serie de videos hubo más interacciones entre ellas que en el Time to Twice anterior, e incluso hicieron equipo juntas, si había algunos momentos del video en donde se les notaba incómodas o muy serias, lo cual era muy extraño entre ellas ya que en años anteriores habían manifestado muchas veces que se sentían cómodas estando juntas, incluso si era en silencio. Para este momento, algunos fans del Michaeng se habían empezado a cuestionar la aparente lejanía que se veía entre ellas, y para el mes de octubre con el estreno del Time to Twice Tedung Pocha, solo aumentaron esas teorías, pues si antes se creía que Mina estaba enojada con Chaeyoung y Chaeyoung intentaba sacarle conversación a cada rato y Mina solo la ignoraba o la evitaba. El hecho de que ambas estuvieran borrachas como que de alguna manera hizo que los fans empezaran a pensar con más frecuencia esto. Incluso en un momento de borrachera, Chaeyoung de la nada le pidió a Mina un deseo, que Misamo bailara una canción. Luego de eso todas se quedaron confundidas. 그럼 나 소원 하나 들어주면 안 돼? 네. 내가 들어줄게. 아, 미사모 춤 보고 싶어. 왜? 그게 소원이야? 미사모 춤을 왜 보고 많이 싶어? 봤잖아. 사치미 있고. 취했어? 아니. 기분이 좋아서. 야, 내가 언니들과 재롱 좀 피하니까. 터치 그 추라니까. 뭐라고? 아, 추래. 야, 막내가 추래. 터치미 추래.
미나 언니 화이팅! 미나 정신 차려. 야, 이거 너무 웃기다. 출세가. 야, 무서워. 그러니까. Si me lo preguntan a mí, yo pienso que en este momento sí se notó un poquito de lejanía entre ellas, pero no porque de plano no se hablaran o algo, sino que al estar tan acostumbrados a ver a Mina y Chae-young pegadas a cada rato, sí fue un poco raro notar que no interactuaban mucho durante las grabaciones de los últimos Time to Twice. Además, siento que quizás como la empresa últimamente lucraba muchísimo con el fanservice del Michaeng, probablemente luego de lo de Chae-young, las hicieron alejarse un tiempo para evitar que les cayera hate. En septiembre salió de la nada la noticia de que Mina Chae-young y Sana serían embajadoras de la marca Kissing Heart, lo cual nos dio contenido del Michaeng después de muchísimo tiempo, en cuanto a publicidad se refiere. Pero para el mes de octubre, Twice cumplía su 9º aniversario como grupo, y luego de muchísimo tiempo, Chae decidió publicar una selca con Mina en su cuenta de Instagram, y a su vez para esto decidieron sacar una serie de videos, llamada Twice 9th Anniversary Tidung Baseball Team, en donde se mostró a ambas muy juntas, e incluso a Chae, protegiendo a Mina de pelotas voladoras. Parecía que la relación entre ambas estaba muy bien, y para el 20 de octubre, día del aniversario de Twice, se confirmaron estas sospechas. Ese día, en el fan meeting de Twice realizado para celebrar su 9º aniversario, a ambas se les vio muy juntas, jugando en el mismo equipo, ganando premios y cuidándose entre sí. Para el mismo mes, Chae volvió a realizar una vez más un challenge de Misamo con Mina, tal como lo había hecho antes en la era de Do Not Touch. Fue probablemente el mes de este año en que más se tuvo contenido Michaeng. Para el mes de noviembre parecía que las cosas entre Mina y Chae habían mejorado de sobremanera, pues en el Time to Twice de Part-Timer, en donde debían atender una cafetería, parecía que volvieron a ser las mismas de siempre. E incluso Chae se mostró atenta con Mina, justo como lo hacía regularmente. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. En el mes de diciembre, Twice estrenó su 14º mini álbum titulado Strategy. La verdad es que sí fue una completa sorpresa que salieran juntas en el MV de Strategy de esta manera junto a Jihyo. Definitivamente cine. Para este mes de diciembre hubo varias interacciones entre Mina y Chae-young. Durante las promociones de Strategy, Chae volvió a usar el collar que compartía con Mina, el cual no había usado durante casi un año. Y aparte, la última vez que lo había utilizado había sido como llavero y no como collar. En un evento que tuvieron en ese mes, se les vio demasiado pegajosas y cursis como antes, siempre una al lado de la otra, e incluso hicieron cosplay de una pareja de un anime japonés. No me pregunten cuáles porque no lo recuerdo. Lo que va del año 2025, hemos tenido interacciones desde febrero, pues en ese mes estuvieron muy juntas en un fan meeting en Shanghai. Chae volvió a comentarle las publicaciones a Mina en Instagram. Y este comentario en especial es demasiado curioso, ya que a la mayoría de personas no les aparecía en ningún lado. Luego de eso, el Michaeng se tomó un descanso. Los fans esperaban que reviviera en marzo, precisamente en el cumpleaños de Mina, pero ¿se acuerdan que les había dicho antes que Chae subía fotos nunca antes vistas en los cumpleaños de Mina y que le prestaran atención a los corazones blancos? Pues este año eso no ocurrió. No me malinterpreten, Chae sí felicito a Mina públicamente, pero subiendo una foto del mismo día, no fotos inéditas, no corazón blanco, ni nada de eso. Y esta vez su mensaje solo decía, ¡Feliz cumpleaños! Para ese mismo mes tenemos a Mina rechazando hacer equipo con Chae en Time to Twice. Y para el mes de abril, a Mina felicitando públicamente a Chae en su cumpleaños, cosa que casi nunca sucede. A su vez, en el mismo mes se les volvió a ver juntas en los conciertos de Coldplay, aunque no muy juntas como siempre, ya que sí conocen a Mina y Chae. Ustedes saben que entre ellas no conocen lo que es el espacio personal, lo cual puedo decir que incluso en los momentos en que parecían estar distantes no perdieron esta costumbre. Estamos en el mes de mayo y hasta el momento la única migaja que hemos tenido sobre el Michaeng es lo que
Chae dijo hace unos días en una entrevista que sus voces congeniaban muy bien. El mes apenas comienza, así que hay que esperar a ver qué pasa. Si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco mucho. Fue hecho con mucho esfuerzo y cariño. Sé que quizás se me fueron muchos datos importantes, pero intenté hacer lo mejor que pude. Si les gustaría que hiciera una parte 2 explicando la historia del Michaeng dentro del lore de Twice, déjenme saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video y hasta luego. 얘가 왜 이렇게 겁이 많은지 모르겠어.